Estimados participantes, les habla la profesora Cretis Márquez Benítez y hoy estaré abordando con ustedes el tema determinación de niveles de ruido. Para comprender este tópico, lo primero que debemos saber es diferenciar el término sonido del término ruido. La literatura define el sonido como la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos que es transmitido por un medio elástico como el aire. Es decir, es una sensación auditiva que está producida por la vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y transformadas en impulsos nerviosos que se mandan a nuestro cerebro. En física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas a través de un medio con una frecuencia dentro del rango audible. El sonido entonces se produce por vibraciones de algún tipo de cuerpo. Para transmitirse, el sonido necesita algún medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. La velocidad de propagación del sonido depende, entre otras cosas, de la densidad y temperatura de los distintos medios. El sonido es una onda que propaga energía. Esta energía es la que genera la fuente que produce el sonido al vibrar y que se traduce en la energía cinética y potencial de las partículas del medio por el cual se transmite la onda. Dicho esto, necesitamos internalizar que el sonido es un fenómeno físico y la rama de la física que lo estudia se denomina acústica. Las 5 características del sonido son intensidad, altura, timbre, duración y eco. La intensidad es la fuerza con la que se percibe el sonido y depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. Físicamente, la intensidad es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área. Es decir, es la potencia de una onda por unidad de área. En forma subjetiva decimos que un sonido es fuerte o débil. Cuando subimos el volumen de la radio, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. La intensidad se mide en decibeles. Un murmullo se ubica en los 25 decibeles. Una explosión, por su parte, puede tener una intensidad de 140 decibeles y dañar el oído. La altura es el número de oscilaciones por segundo. Según su altura, un sonido puede ser grave o agudo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido y a menor frecuencia, más grave resulta el sonido. El timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos de igual intensidad y altura. Por ejemplo, por el timbre de un sonido somos capaces de distinguir voces humanas entre sí o el sonido de diferentes instrumentos musicales. La duración es el tiempo que dura la vibración, puede ser largo, como una sirena de bomberos, o corto, como un chasquido de dedos. Y el eco es el reflejo del sonido y se produce cuando la onda vibratoria encuentra superficies perpendiculares a su paso. El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos consecutivos, siempre que hayan sido emitidos con una diferencia de al menos 0,1 segundos. Dependiendo de la velocidad de propagación del sonido en el medio, para poder percibir el eco se necesita cierta distancia entre la fuente emisora del sonido y la superficie reflectante. Conocido esto, internalicemos las diferencias entonces entre el sonido y el ruido. Empecemos con que el sonido produce en el oído una sensación agradable por ser sonidos musicales o armónicos, lo cual tiene estrecha relación con el tipo de frecuencia que contiene la onda sonora. Por el contrario, el ruido es un sonido que carece de periodicidad porque es producido por ondas con muy alta cantidad de frecuencias y es precisamente esta peculiaridad lo que lleva a una sensación cerebrosensorial desagradable o molesta. El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España señala que una definición útil de ruido sería
todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable. Así, lo que es música para una persona puede ser calificado como ruido para otra, pues depende del umbral de cada persona y sus características sobre lo que considera ruido o lo que considera agradable para sus oídos. El ruido entonces es un sonido molesto o no deseado generado por las actividades humanas que provoca efectos sobre la salud o el bienestar de la población. Y es por ello que se clasifica como un contaminante. En un sentido más amplio, ruido es todo sonido percibido no deseado por el receptor, mientras que el sonido se define como todo agente físico que estimula el sentido del oído. Se considera que el ruido es el contaminante más común y puede definirse como cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto, indeseado, inoportuno o desagradable. En lo que se conoce como comunicación sonora, el ruido es todo aquel sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre personas o que interfiere en sus actividades. Tanto el ruido como el sonido se expresan en decibeles. La Organización Mundial de la Salud considera los 50 decibeles como el límite superior deseable. Es decir, que a los 50 decibeles el sonido deja de ser sonido y pasa a ser ruido. Deja de ser una sensación agradable a convertirse en una sensación molesta. Cuando nos referimos entonces al ruido como uno de estos sonidos no deseados, se habla de contaminación sónica. Dicha contaminación hace referencia a ruidos con intensidad alta que tal vez pueden ser perjudiciales para la salud humana. A diferencia de otros contaminantes, el ruido es barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos. Se apaga la fuente del ruido, se acaba el ruido. No tiene un efecto acumulativo en el medio, pero puede tener un efecto acumulativo en los organismos de quienes lo perciben. Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, es un contaminante localizado y se percibe solo por un sentido, el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto no sucede con otros contaminantes como contaminación del agua, por ejemplo, donde este fenómeno se puede percibir por su aspecto, olor y sabor. En la ciudad, los 4 principales agentes causales de ruido que definirían el ambiente sonoro de las zonas urbanas son el tránsito vehicular, las carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, las fuentes fijas y los actos y conductas ruidosas. La totalidad de autores y estudios señalan a los vehículos motorizados como las fuentes de ruido de mayor trascendencia en las grandes ciudades del mundo. Los niveles y espectros del ruido están en función de diversos parámetros tales como tipo de vehículos, carga transportada, condiciones de utilización y el estado de las infraestructuras urbanas. De estos parámetros, sin duda, la intensidad del tráfico es el de mayor relevancia. En segundo lugar, dentro del ámbito del transporte están los aviones seguidos de los ferrocarriles. Estos ferrocarriles causan ruido de acuerdo a la interacción entre ruedas y rieles, siendo dependiente de la velocidad de los trenes y su carga. Por otra parte, existe un segundo grupo de objetos del ámbito acústico, habitualmente conocidos como fuentes fijas, y que guarda relación con las industrias, talleres, centros de recreación, entre otros. En el caso de las industrias, se ubican en un principio en zonas periféricas de la ciudad o en áreas destinadas para su uso, pero con el rápido y desordenado crecimiento urbano vuelven a caer dentro del anillo de población. En el caso de la pequeña y mediana industria y los talleres, están dispersos por toda la ciudad, produciendo un impacto indirecto de gran importancia sobre el ambiente sonoro.
generado por el movimiento de materias primas, flujo de personas movilizadas y traslado de productos elaborados, además del impacto directo provocado por su funcionamiento. Otros costos acústicos asociados al progreso de las ciudades son las obras públicas y las construcciones que sus compresores, excavadores, martillos neumáticos y vehículos pesados producen niveles tan elevados que se transforman en motivo frecuente de quejas a la población. Por último, se señalan los agentes de menor gravitación, de una variada gama de intensidad y de ocurrencia esporádica, como gritos de niños que juegan en las calles y parques, conciertos al aire libre, ferias y vendedores ambulantes, sonidos de animales domésticos, fuegos artificiales, entre otros. Conforme a esto, con la ejecución de todas nuestras actividades cotidianas, es común que generemos ruido. A nivel referencial, ya se han generado termómetros de ruido, que son modelos que describen el comportamiento de la potencia de una emisión sonora en función de los watts de salida del mismo y del umbral de audición. Por ejemplo, los niveles de ruido en una conversación en modo susurro serían de 30 decibeles, pero sin embargo en una biblioteca en silencio estarían cerca de los 40 decibeles. La lluvia normal produce un sonido de 50 decibeles, igual que la música de fondo y el microondas o el lavavajillas, cerca de los 60 decibeles. A partir de ruidos de más de 65 decibeles encontraríamos la aspiradora, la alarma de humo o el despertador. Una motocicleta generaría unos 90 decibeles, mientras que el despegue de un avión unos 120 decibeles. Estos termómetros clasifican también el ambiente sonoro en muy silencioso, silencioso, moderadamente ruidoso, muy ruidoso y excesivamente ruidoso. Cuando se está expuesto a una actividad muy ruidosa, a unos 85 decibeles, pueden comenzar los daños auditivos. Y según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, habría que usar protección auditiva. Los ruidos a partir de los 120 decibeles son capaces de causar daños en el oído, por lo cual no podemos soportarlos si no es con protección. Por ejemplo, en los aeropuertos, con el ruido que hace un avión al despegar, necesitamos utilizar protección auditiva, puesto que si no, los oídos quedarían dañados completamente al estar expuesto a estos niveles. Ya se sabe entonces que la exposición durante 8 horas del día a ruidos por encima de los 85 o 90 decibeles es potencialmente peligrosa. Al principio, el oído es capaz de recuperarse después de unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero después de un tiempo prolongado de exposición, la recuperación no llega a ser completa y el daño en el oído es permanente. Como ya están viendo entonces, el ruido es un contaminante que tiene el potencial de afectar la salud de las personas y por ende su calidad de vida. La exposición a altos niveles de ruido conlleva principalmente efectos fisiológicos que se relacionan directamente con alteraciones en el oído como la pérdida de audición o la tinnitus. Estos efectos están asociados principalmente a ambientes industriales o la percepción de eventos como explosiones, presentaciones musicales, uso de audífonos a alto nivel, entre otros. Por otra parte, niveles de ruido de menor nivel y de carácter continuo, como el tránsito vehicular, tienen el potencial de generar efectos no auditivos como molestia e irritabilidad, alteraciones del sueño, estrés fisiológico, problemas cognitivos y enfermedades cardiovasculares. Durante los últimos años, la OMS ha desarrollado investigaciones orientadas a cuantificar los efectos que genera el ruido en la población.
Según estos estudios, el ruido excesivo daña gravemente la salud humana e interfiere con las actividades diarias de las personas en la escuela, el trabajo, el hogar y en el tiempo libre. Puede perturbar además el sueño, causar efectos cardiovasculares y psicofisiológicos, reducir el rendimiento y provocar respuestas de molestia y cambios en el comportamiento social. La OMS enfatiza que el ruido es una amenaza subestimada, que puede causar una serie de problemas de salud a corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo trastornos del sueño, efectos cardiovasculares, peor rendimiento laboral y escolar y discapacidad auditiva, como ya dijimos. Algunos grupos son más vulnerables que otros al ruido. En el caso de los ruidos nocturnos, como los niños pasan más tiempo en la cama que los adultos, están más expuestos. Los enfermos crónicos y los ancianos son más sensibles a las molestias causadas por ruido. Los trabajadores por turno corren un mayor riesgo porque su estructura de sueño está bajo estrés. Y además es probable que los menos pudientes que no pueden permitirse vivir en zonas residenciales tranquilas o que tengan viviendas adecuadamente aisladas, sufran de manera desproporcionada. Ahora bien, tratemos cómo sería la respuesta física y específica del organismo al estar expuesto a altos niveles de ruido. En primer lugar, cuando estamos dentro de un ambiente ruidoso, entraríamos en una fase de alarma. En esta, el organismo se activa ante una potencial situación de estrés. Es muy importante resaltar que acá todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar las molestias o perturbaciones auditivas. En esta primera fase existe una reacción instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor o menor intensidad, como son el aumento de la presión arterial o mayor secreción de adrenalina, ansiedad, inquietud, desconcentración, alteración del clima social, irritabilidad, agresividad y alteración en la comunicación. Ya en la segunda fase, la fase de resistencia o adaptación, el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar los altos niveles de ruido y se producen las siguientes reacciones. Procesos fisiológicos como hipertrofia suprarrenal o atrofia temporal auditiva, procesos cognitivos de defensa y tomas de decisiones sobre estrategias de afrontamiento, huida o gestión de la situación ruidosa. En esta etapa, si la adaptación tiene éxito, esta fase se puede prolongar, eso sí, siempre con algún tipo de costo para el organismo. Puede entonces causar trastornos psicosomáticos o fisiológicos más permanentes. Cuando la fase de resistencia o de adaptación fracasa, el organismo entra a la fase de agotamiento, en la que los daños tanto fisiológicos como psicológicos se hacen crónicos o incluso irreversibles, pudiendo causar la minusvalía auditiva. La Organización Internacional de Estandarización, ISO, define la minusvalía auditiva como la desventaja impuesta por un deterioro auditivo suficientemente severo para afectar la propia eficiencia personal en las actividades de la vida diaria, usualmente expresada en términos de entender una conversación estándar en niveles bajos de ruido de fondo. Este deterioro puede producirse por el lugar de trabajo, el entorno comunidad y por otras causas como traumas, drogas, infecciones y causas hereditarias. Está comprobado que la exposición a niveles de sonido menores a 70 decibeles o niveles de ruido menores a 70 decibeles no producen daño auditivo, independientemente de su duración. Pero también hay acuerdos de que la exposición durante más de 8 horas a niveles de ruido por encima de los 85 decibeles es potencialmente peligrosa, como lo expone el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, la principal
causa de la pérdida de audición es la exposición laboral al ruido, aunque otras fuentes de ruido, particularmente el de actividades de ocio, también pueden provocar déficits significativos. Ahora bien, se debe destacar que esa minusvalía auditiva no solo es consecuencia del ruido de las actividades del entorno, sino que también el uso cotidiano de dispositivos de audio personales puede causarnos las pérdidas de audición. En el 2019, la OMS advirtió que aproximadamente el 50% de la población de entre 12 y 35 años, es decir, 1.100 millones de jóvenes en todo el mundo, corría el riesgo de perder la audición como consecuencia de una exposición prolongada y excesiva a sonidos fuertes, como la música que escuchan en sus dispositivos de audio personales. Asimismo, la OMS advirtió que según las previsiones, una de cada 4 personas presentará problemas auditivos en el 2050. Este es el dato que reveló en el primer informe mundial sobre la audición que se hizo público en marzo del 2021. En este documento se informó también de que al menos 700 millones de los afectados necesitarán atención otológica y para mejorar su audición, así como otros servicios de rehabilitación. Esto a menos que se tomen las medidas para evitarlo. En este sentido, en el Día Mundial de la Audición del 2020, cuyo lema fue "Para oír de por vida, escucha con cuidado", la OMS publicó una nueva norma internacional para la escucha segura en lugares y eventos de entretenimiento. La norma se aplica en sitios y actividades con música amplificada. Vistas estas cifras alarmantes, debemos tener claro que los agentes causales de ruido producen 6 tipos de ruido. En Venezuela, los mismos son definidos por la norma Covenin 1565 de 1995. Los ruidos impulsivos o de impacto son aquellos de corta duración, menores a 1 segundo, con niveles de alta intensidad que aumentan y decaen rápidamente en menos de 1 segundo, presentando diferencias por encima de los 35 decibeles entre los valores mínimos y máximos alcanzados. El ruido continuo, cuyo intervalo de tiempo entre dos niveles máximos tiene una duración menor o igual a 0,5 segundos. El ruido continuo constante, cuyo nivel es detectado en forma continua durante el periodo de medición y las diferencias entre los valores máximos y mínimos no exceden los 6 decibeles. El ruido fluctuante, cuyo nivel es detectado en forma continua durante todo el periodo de medición, pero presenta diferencias mayores de 6 decibeles entre los valores máximos y mínimos alcanzados. El ruido intermitente, que es aquel que durante 1 segundo o más presenta características estables, fluctuantes, seguidas de interrupciones mayores o iguales a 0,5 segundos, y el ruido de fondo, que es el nivel que excede al menos el 90% del periodo de medición, no menos a 20 minutos. Estos ruidos pueden expresarse a nivel ocupacional y comunitario, ambiental, residencial o doméstico. El ruido ocupacional es el nivel de presión sonora presente dentro de una organización, empresa, industria, generado por las diferentes maquinarias y equipos de producción y al cual están expuestos los trabajadores y que pueden dañar su salud. El ruido comunitario, ambiental, residencial o doméstico son los sonidos poco agradables e incluso dañinos que modifican las condiciones consideradas normales o tolerables en una cierta área. El ruido ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación sónica. Es importante resaltar que la pérdida auditiva ocasionada por el ruido y la rapidez con la que se produce es diferente para las distintas formas de exposición a un ambiente ruidoso.
Pero sea cual sea la forma en la que se produzca, la pérdida es irreversible. Cuando la causa es un ruido único de corta duración, pero de muy alta intensidad, por ejemplo, una explosión, se denomina trauma acústico y resulta en una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa. Cuando la causa es por una exposición crónica a ruidos de no tan alta intensidad, se denomina hipoacusia neurosensorial. Esta generalmente se acompaña de otros síntomas tales como acuífenos, disminución de la capacidad de discriminación, distorsión de sonidos, etc. Otros aspectos importantes que deben tomarse en cuenta cuando se habla del efecto nocivo del ruido es la susceptibilidad de cada persona. Estudios a largo plazo han demostrado que algunos oídos se dañan con más facilidad que otros. La susceptibilidad individual varía enormemente e incluso puede existir conforme a alteraciones genéticas que contribuyan a ella. Existe además una enorme lista de factores que predisponen a la pérdida auditiva, como el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la edad, la combinación con ciertos compuestos químicos, etcétera, y que no parecen ser decisivos, pero son impactantes. Teniendo bien claros los efectos del ruido sobre el organismo, debemos resaltar que en el caso del ruido ocupacional en Venezuela, la norma Covenant 1561 establece los límites de exposición y considera que dichos límites protegen a la mediana de los trabajadores contra una pérdida de audición inducida por el ruido con frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. Aunque es necesario destacar que la norma deja claro que los límites indicados deben ser usados como guías en el control de la exposición al ruido y que debido a la susceptibilidad individual de cada trabajador no deben ser considerados como límites precisos entre niveles seguros y peligrosos. En lo que respecta a esta maestría, debemos considerar que nuestro diagnóstico se enmarcaría en mediciones del ruido ambiental comunitario en una determinada área cuyos límites máximos tolerables vienen definidos en el decreto 2217 de las normas sobre contaminación generada por ruido. Esta norma establece los valores máximos del LEQ y del LE10, es decir, los valores máximos por cada zona para el ruido continuo equivalente y del ruido que no podrá ser excedido durante más del 10% del lapso de medición, a sabiendas de que el LEQ es un nivel de presión de sonido continuo constante que produciría la misma cantidad de energía sonora que el sonido continuo fluctuante medido durante el mismo periodo y que permite evaluar el nivel de peligro del ruido fluctuante. Estos límites del LEQ y del L10 entonces variarán de acuerdo a la zona y el periodo en el que estemos ejecutando el diagnóstico. En este caso debemos tener claro que el decreto clasifica 5 zonas. La zona 1, que comprende sectores residenciales con parcelas unifamiliares e instalaciones como hospitales y escuelas que no estén ubicadas al borde de vías de alto tráfico ni en la vecindad de autopistas o de aeropuertos. La zona 2, que comprende sectores residenciales con viviendas multifamiliares o apareadas con escasos comercios vecinales, que tampoco estén ubicadas al borde de vías de alto tráfico de vehículos ni de autopistas o aeropuertos. La zona 3, que comprende sectores residenciales, comerciales con predominio de comercios o pequeñas industrias en coexistencias con residencias, escuelas y centros asistenciales ubicados cerca de vías de alto tráfico de vehículos o de una autopista.
La zona 4, que comprende sectores comerciales e industriales donde predominan estos tipos de actividades y que no se consideran apropiados para la ubicación de viviendas, hospitales ni escuelas. Y la zona 5, que comprende los sectores que bordean las autopistas y los aeropuertos. Teniendo claro esto, para una zona 1, el ruido tolerable será de 55 decibeles en periodo diurno y 45 decibeles en el periodo nocturno, mientras que el L10 en esta zona 1 será de 60 decibeles en el periodo diurno y 50 en el periodo nocturno. Así sucesivamente, leemos que para el LEQ en una zona 2 se permitirían en un periodo diurno 60 decibeles, en una zona 3 65 decibeles, en una zona 4 70 decibeles y en una zona 5 75 decibeles. En este decreto también se establecen los límites tolerables para motocicletas, automóviles de carga ligera, autobuses, camiones y vehículos de carga pesada. Los límites son 86, 88 y 96 decibeles respectivamente. Recordemos que el parque automotor se corresponde al mayor agente causal del ruido en las ciudades. Dicho esto, debemos ahora preguntarnos el cómo obtenemos los niveles de ruido en una zona específica. Bueno, la misma norma establece en su artículo 16 que la determinación de los niveles de ruido deberá realizarse siguiendo los métodos establecidos en la norma venezolana Covenin 1671-1988, vigente o cualquier otro que al efecto establezca el Ministerio con competencia en materia ambiental. Estudiemos entonces el procedimiento establecido en la norma Covenin. En primer lugar, identificamos los equipos e instrumentos de medición. Necesitaremos un sonómetro tipo 0, 1 o 2 que cumpla con los requisitos establecidos en la Covenin 1432. Lo ideal es contar con un sonómetro también de precisión hasta tipo 2 para medir ruidos impulsivos. Necesitamos también un calibrador, un protector contra viento, un cronómetro y un analizador de bandas octavas, pero este, al igual que el sonómetro de alta precisión, es opcional. Acto seguido se deben establecer las condiciones del ensayo considerando que cerca o alrededor del área de ubicación del micrófono no deberán existir obstáculos que puedan influir en el resultado de la medición. Es así como el operador deberá evitar cualquier situación que pueda alterar el proceso de medición o sus resultados. Cuando a juicio del operador el viento cause interferencia en el micrófono, se colocará el protector de viento. Si el viento causa ruido perceptible en el ambiente o está lloviendo, deberá suspenderse la medición. Se identificarán las fuentes de ruido a medir y las características aparentes del ruido. Y para efectuar mediciones en recintos cerrados se deberá cumplir lo siguiente. Cuando la fuente de ruido está en el interior del recinto, las mediciones se realizarán en forma normal, siguiendo el procedimiento indicado más adelante. Y cuando la fuente del ruido está en el exterior del recinto, las mediciones se efectuarán con las ventanas abiertas, sin obstáculos que puedan modificar el resultado, tales como cortinas, persianas, plantas u otros objetos. Ya en el proceso de medición propiamente dicho, se debe verificar si el sitio de prueba cumple con las condiciones establecidas por la norma. Se pone en funcionamiento el sonómetro y se verifica que sus baterías y las del calibrador estén en condiciones adecuadas para su uso. Se espera que se estabilice el indicador del sonómetro siguiendo las especificaciones del fabricante. Se calibra el sonómetro siguiendo el procedimiento indicado también por el fabricante. Se coloca el sonómetro a una altura de 1,2 o 1,5 metros sobre el nivel del suelo y se mantiene a una distancia prudencial nominal de 50 centímetros del operador para reducir el efecto de las reflexiones de su cuerpo.
Y si existen paredes cercanas al sitio de medición, la lectura se debe efectuar de 3 a 5 metros de distancia si es en el exterior. Y si se trata de un recinto cerrado, la lectura se efectuará por lo menos a 1 metro de cualquier pared. Si las condiciones de ubicación no pueden cumplirse, se hará la medición reportando las distancias y las alturas respectivas a las cuales se está ejecutando la medición. Para determinar el ruido de fondo, se debe proceder según lo especificado anteriormente, pero se debe eliminar el efecto de las fuentes estacionarias, deteniendo su operación si esto fuera factible, o alejándose en el mismo sector por lo menos 100 metros o hasta que no se perciba el ruido en cuestión. Y se procederá a realizar las mediciones cada 10 segundos durante un periodo total de 20 minutos. El periodo de medición puede fraccionarse en intervalos más cortos, tomando cada uno en sitios diferentes del mismo sector, pero con iguales características. Si se trata de ruidos impulsivos, la medición se realizará siguiendo el procedimiento indicado anteriormente, pero utilizando sonómetros para impulsos indicados en el apartado de equipos e instrumentos. Para realizar el análisis de frecuencia del ruido, que también es opcional, se utilizará el analizador de bandas de ancho de 1 octava. Claros con el procedimiento de medición, necesitamos ahora conocer el cómo se deben expresar los resultados. Y es que el ruido proveniente de las fuentes estacionarias que acabamos de medir debe expresarse en términos de nivel de ruido continuo equivalente, LEQ, tipo de ruido, niveles de ruidos excedidos, niveles de ruidos máximos. Y si se cuenta con equipos automáticos o semiautomáticos que permitan calcular directamente otros indicadores de ruido diferentes de los mencionados, también podrían reportarse adicionalmente. Se debe también reportar los niveles de ruido por bandas de ancho de 1 octava, si esto fuese el caso. Ahora bien, para calcular los niveles de ruido excedidos, se ordenan las lecturas en la hoja de datos y se procede según se especifica en el anexo A de tal norma. Y si el sonómetro es automático, no hay necesidad de copiar los datos en una hoja, sino que se presentan directamente los valores obtenidos por el aparato. Sabemos ya que hay sonómetros digitales que automáticamente se conectan a la computadora y van registrando ellos mismos en su propio programa los datos obtenidos segundo a segundo. Ahora bien, para determinar el nivel de ruido continuo equivalente, se debe utilizar la siguiente ecuación matemática. LEQ es igual a 10 logaritmo de la sumatoria de 1 hasta n de la fracción del tiempo total de cada nivel de ruido por 10 elevado al nivel de ruido en cada fracción expresado en decibeles sobre 10. Ya en la ejecución del informe, el mismo deberá contener como mínimo la premisa de que la determinación de los niveles de ruido fue ejecutada según la norma venezolana COVENIN 1671, cuáles fueron los técnicos que realizaron las mediciones, la clasificación de ruido según la norma, las características de operación de la fuente del ruido observada, los tipos de fuentes de ruido, la fecha, lugar y hora en la que se realizaron las mediciones, la ubicación espacial y direccional de los puntos de medición, el nivel de ruido de fondo, el registro de datos, cálculos y resultados obtenidos, la descripción del equipo de medida y de los equipos auxiliares y sus indicaciones de operación. Veamos un ejemplo de aplicación. Hace un par de años, vecinos de 2 centros comerciales en la ciudad de Mérida manifestaron por medio de quejas en programas de radio su descontento por el funcionamiento de locales nocturnos dedicados a la venta de comida y bebidas alcohólicas en estos centros comerciales.
a objeto de evaluar los niveles de ruido que estos locales estaban generando, fueron establecidos puntos de muestreo en las adyacencias de ambos centros comerciales. Ya establecidos estos puntos, se tomaron en ambos casos mediciones un día lunes y un día sábado. Estos días representaban los escenarios referentes a sin funcionamiento de los locales nocturnos y con funcionamiento de los locales nocturnos. Acá ven en pantalla a los muchachos midiendo en el primer centro comercial al sur de la ciudad de Mérida y midiendo también en el segundo centro comercial al norte de la ciudad. Ejecutadas las mediciones entonces cada 10 segundos por al menos 20 minutos y pasadas por la expresión logarítmica, se obtuvieron los niveles de ruido LEQ y L10 para las condiciones sin funcionamiento de los locales nocturnos y con funcionamiento de los locales nocturnos. Observemos entonces que en el caso del primer centro comercial evaluado, que se correspondía al ubicado al sur de la ciudad, de los 6 puntos levantados, 4 de ellos ya registraban valores por encima del máximo permisible el día lunes, en la situación sin funcionamiento de los locales nocturnos. Ya el día sábado, con el funcionamiento de los locales, los 6 puntos estaban excediendo el máximo permisible en el decreto 2217. En el segundo centro comercial, ubicado al norte de la ciudad, el día lunes, de los 5 puntos levantados, registraban niveles por encima del permisado 2 puntos. Y el día sábado, solo un punto adicional reportaba el incremento de los niveles de ruido, es decir, teníamos 3 puntos de los 5 por encima del límite máximo permisible en el decreto. En pantalla pueden ver los mapas de ruido generados para cada uno de los centros comerciales, en donde se observa de manera gráfica el cambio de los niveles de ruido para ambos escenarios. En los dos casos se demostró que el parque automotor era el causante de los niveles de ruido que ya excedían la norma, aun cuando no estuvieran en funcionamiento los locales nocturnos. En la próxima clase les presentaré el cómo se hace el procesamiento de los datos que levantamos en campo y el cómo se ejecuta el cálculo de los niveles aplicando la expresión logarítmica establecida en la norma. Muchas gracias.